Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Lunes 24 de febrero. Concede, Señor, la paz a los que esperan en ti, y cumple así las palabras de tus profetas. Escucha las plegarias de tu siervo y de tu pueblo, Israel. Oremos. Señor Dios, Creador y soberano de todas las cosas, vuelve a nosotros tus ojos y concede que te sirvamos de todo corazón, para que experimentemos los efectos de tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Eclesiástico Siráside. Toda sabiduría proviene del Señor, y está con Él eternamente. ¿Quién puede contar las arenas de la playa, las gotas de la lluvia o los días de los siglos? ¿Quién puede explorar la altura del cielo, la extensión de la tierra y la profundidad de los abismos? Antes que cualquier otra cosa, fue creada la sabiduría y la luz de la inteligencia desde la eternidad. ¿A quién se le ha revelado la fuente de la sabiduría? ¿Quién ha conocido sus recursos inagotables? Uno solo es sabio, temible en extremo, el que está sentado en su trono, el Señor. Él creó la sabiduría, la contempló y la midió. La ha derramado sobre todas sus obras y sobre todos los hombres, según su generosidad. La ha derrochado entre aquellos que lo aman. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 92. El Señor es un Rey magnífico. El Señor es un Rey magnífico. Tú eres, Señor, el Rey de todos los reyes. Está revestido de poder y majestad. Tú mantienes el orbe y no vacila. Eres eterno y para siempre está firme tu trono. El Señor es un Rey magnífico. Muy dignas de confianza son tus leyes, y desde hoy y para siempre. Señor, la santidad adorna tu templo. El Señor es un Rey magnífico. Aleluya, aleluya. Jesucristo, nuestro Salvador, ha vencido la muerte y ha hecho resplandecer la vida por medio del Evangelio. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús bajó del monte y llegó al sitio donde estaban sus discípulos, vio que mucha gente lo rodeaba y que algunos escribas discutían con ellos. Cuando la gente vio a Jesús, se impresionó mucho y corrió a saludarlo. Él les preguntó: ¿de qué están discutiendo? De entre la gente, uno le contestó: Maestro, te he traído a mi hijo, que tiene un espíritu que no lo deja hablar. Cada vez que se apodera de él, lo tira al suelo, y el muchacho echa espumarajos, rechina los dientes y se queda tieso. Les he pedido a tus discípulos que lo expulsen, pero no han podido. Jesús les contestó: Gente incrédula, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Y se lo trajeron. En cuanto el espíritu vio a Jesús, se puso a retorcer al muchacho, lo derribó por tierra
y lo revolcó, haciéndolo echar espumarajos. Jesús le preguntó al padre: ¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó el padre: Desde pequeño, y muchas veces lo ha arrojado al fuego y al agua para acabar con él. Por eso, si algo puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le replicó: ¿Qué quiere decir eso de si puedes? Todo es posible para el que tiene fe. Entonces el padre del muchacho exclamó entre lágrimas: Creo, Señor, pero dame tú la fe que me falta. Jesús, al ver que la gente acudía corriendo, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: Espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, sal de él, y no vuelvas a entrar en él. Entre gritos y convulsiones violentas, salió el espíritu. El muchacho se quedó como muerto, de modo que la mayoría decía que estaba muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó, y el muchacho se puso de pie. Al entrar en una casa con sus discípulos, estos le preguntaron a Jesús en privado: ¿Por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Él les respondió: Esta clase de demonios no sale sino a fuerza de oración y de ayuno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que nos llama a una decisión libre y amorosa por el camino de la vida. Aleluya. Un saludo para ustedes, queridos hermanos, recordándoles que como todos los jueves, nuestro pensamiento va a la Santísima Eucaristía. No olvidemos que vivimos en un país donde lamentablemente muchísimos han perdido la Eucaristía, como católicos que no asisten a misa, pero también los que han dejado la fe católica y han perdido este sacramento maravilloso, el más importante de los sacramentos, donde no es que creemos en un pan bendito, en un recuerdo de la cena, sino donde Jesús está presente con su cuerpo, alma, sangre y divinidad. Para que vivamos siempre nuestra fe católica en torno a este sacramento santísimo de la Eucaristía, decimos: Ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo y misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El tema de la palabra de Dios hoy en las lecturas es un tema que nos llama a una decisión, a una opción, a tomar un camino, hermanos, claramente. Comentaba con una persona que me decía: cada vez que hoy escucho la bienaventuranza del Evangelio, siento una gran consolación. Dichosos los pobres, dichosos los que sufren. Decía: yo pienso que es para mí, que sufro mucho y que soy pobre. En fin, sí, la palabra de Dios nos consuela, pero también nos pone delante de algo que no es tan sencillo, que depende de Dios, pero también de nuestra decisión. Hermanos, la decisión por el camino de la vida. Por eso, imagínense, vamos en una carretera, se nos dice: mire, este camino es como que más corto, pero está lleno de baches, de agujeros, de accidentes, pero vaya por esta otra vía más larga. Hay que escoger muchas veces un camino que no es tan sencillo, ¿verdad?, pero que es un camino que lleva a la vida. Por eso hoy la carta de Santiago dice: lloren y lamentense ustedes los ricos por las desgracias que les esperan. Su riqueza se ha corrompido, la polilla se ha comido sus vestidos, enmohecido está su oro y su plata.
Bien, esta primera palabra es porque no se puede hacer de la riqueza la opción fundamental de la vida. Es decir, claro que es importante la riqueza que genera bienestar, pero cuando es una idolatría y pasamos por sobre la ley, por sobre la justicia, entonces no es malo. Es malo, quiero decir. Por eso dice el salario que ustedes han defraudado a sus trabajadores que cegaron sus campos, está clamando contra ustedes. Esto ha llegado al oído del Señor. Porque se dan casos de quien tiene mucho y entra en una locura. Como decía San Juan Pablo II, ya no es ni humano. Porque por derrochar y por acumular se olvida de ese tema fundamental que es la justicia para con el hermano. La caridad es aparte. La caridad es de los santos, pero la justicia ya es un elemento fundamental. Por eso es una palabra que nos incomoda en el sentido en que nos hace examinar si estamos tratando justamente por lo menos a los demás. Y en el Evangelio pues continúa el tema de esa opción que dice, miren, el que dé un vaso de agua a un profeta tendrá recompensa, pero cuidado, dice, no de escandalizar a los demás. Y si tu mano te es ocasión de pecado, córtatelo. Más te vale entrar manco en la vida que con las dos manos al fuego, y si tu ojo, y si tu pie. Mire qué importante esto. Yo comento el caso de un joven que tenía amigos de la infancia, pero que le llevaban a la perdición. Y entonces él quería casarse con una muchacha que sabía que no era gente buena. Entonces dijo, tengo que hacer una opción, ¿no? Y los demás pues le amaban, le recriminaban, pero no. Hay algo que te hace caer, córtalo. Fíjese que la palabra de Jesús es una palabra fuerte, koptao, se dice en griego, ¿no? O sea, esto de cortar es sin anestesia, pero es necesario. Si alguien, imagínense en este tema de la pandemia, sabe que tiene que hacer algo para librarse o del mal para curarse, pues supongo que no duda en hacerlo. Por eso de Jesús, si la sal pierde su sabor, ¿con qué se la salará? No hay cosa peor que llamarse cristiano, que nos vean salir de la iglesia y hacer al final lo que todos hacen. Me refiero en cuanto a lo malo, me refiero en cuanto a lo corrupto, en cuanto a la mentira. Preparémonos a la meditación. Meditar nos ayuda a comprender mejor la palabra del Señor. Ahora meditemos y preguntémonos qué nos dice el texto. Hoy en la meditación nos preguntamos en primer lugar, aunque lo material es bueno y la riqueza hay que producirla por el bien integral de los demás, ¿no será que en ocasiones le damos el primer lugar como a un ídolo absoluto, al materialismo, a esta riqueza que nos hace perder el tiempo y el espacio, la conciencia de que nuestra vida se terminará? Y la segunda pregunta, ¿qué cosa hemos cortado, amputado, separado tú y yo, que nos separaba de Dios, que se oponía a Dios? Si no lo hemos hecho, tal vez no somos cristianos todavía. No porque Dios no sea bueno y misericordioso, pero no deja de pasar por nuestra decisión, hermanos, el cortar con el mal, porque mejor perder algo en no irse todo entero, como dice Jesús a la gente. Preparémonos a la oración. Es tiempo de que juntos nos pongamos en oración. Preguntémonos en nuestro interior, ¿qué me hace decir el Señor con el texto que he escuchado? Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús y le decimos, oh Cristo, ciertamente tu lenguaje es tan decisivo, tu lenguaje es tan claro, pero Señor, necesitamos tu ayuda. Danos tu Espíritu Santo para que no perdamos de vista lo más importante que eres tú y tu reino. Señor, y el amor a ti y a los hermanos. Danos valor para separarnos de aquello que debemos separarnos y vivir realmente entregados al bien. Señor, sin tu ayuda no es posible. Amén. Es el momento para que contemplemos las maravillas que el Señor nos brinda, colocándonos en su presencia. Hoy en la contemplación, dice el Salmo de nuevo, esta antífona, dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.
En realidad es una invitación, como veíamos ayer, a que nosotros pongamos a Dios por sobre todo, ¿no? Personas muy buenas se han ido perdiendo, cayendo en corrupción, primero una corrupción pequeña, después otra mediana, después una grande corrupción. Hermanos, y esto pasa muchas veces por la justicia, ¿no? No, es que ese es tontito, ese es irresponsable, pero tú tienes que ser justo con él, justo según lo que dice una ley laboral, por ejemplo, o mejor aún, justo según tu conciencia. Porque aprovecharse del otro en este campo es un pecado muy grave. Entremos en el silencio de la contemplación. Imaginemos a Jesús que está hablando con palabras claras. Hay que cortar, hay que poner aparte lo malo para seguir en el reino. Y digamos una vez más, dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Tenemos que hacer realidad lo que hemos escuchado. Entremos en acción y preguntémonos, ¿qué nos hace vivir el texto? Hoy finalmente en la acción nos proponemos en primer lugar, hermanos, pues medir, ¿verdad? Cuidado de si ustedes han acumulado riqueza cuando ya no era posible y el mundo va a terminarse. Bueno, el mundo no es que se va a terminar en esta fecha o en la otra, pero la vida se termina. Qué pena una persona que ha vivido inconscientemente y ha lavado su conciencia diciendo que ha hecho grandes obras cuando en el fondo ha robado, ha sido injusto para con los demás. Tomar la rienda de la vida con la ayuda del Señor. Y, en segundo lugar, pues seguir tomando esa rienda, recordando que hay cosas de las cuales hay que apartarse y que Dios te ayude y que Dios me ayude, pero ayudemos a quien no puede hacerlo. Yo he conocido una persona que se dedicaba a ayudar a los demás a librarse de las adicciones de los vicios, de las medicinas, de la televisión. El mundo es un mundo de adictos y claro, cortar parece muy difícil. Ayudar a los demás para no perder la fuerza de la fe. Nos ayuda en esto, hermano, la intercesión de María Santísima. Y no dejemos de acercarnos y nutrirnos del Santísimo Sacramento, que es pan que fortalece nuestra decisión cristiana. Infinitamente sea alabado mi Jesús sacramentado. La Lectio Divina es la lectura de la Sagrada Escritura de un modo espiritual, lo que nos permite conocer a Jesús de un modo cada vez más personal, escuchándolo, viviendo con Él, estando con Él. Gracias por escuchar la Lectio Divina de hoy, con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la Diócesis de Escuintla, y equipo de colaboradores. Hasta mañana. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria, con la Lectio Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la Diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.